Hola, bienvenidos a un capítulo más de Al Calor Empresarial, este espacio de Al Calor Político, un espacio en donde vamos charlando con diferentes mujeres y hombres de gran visión, con mujeres con la vista al frente, con hombres que también establecen día a día la estrategia para que el motor económico de cada una de las empresas que ellos operan pueda ser lo que son el día de hoy. Con artistas, con hombres del arte, de la cultura, del deporte. Ha sido una tercera temporada en donde cada capítulo nos deja algo nuevo. Sean ustedes bienvenidos a este espacio, disfruten de este nuevo capítulo. Al Calor Empresarial les da la bienvenida. Vamos a ver. Hola amigos del Calor Empresarial, este espacio del Calor Político, qué gusto me da volverlos a saludar, saber que nos están viendo, que nos están escuchando. Muchas gracias por todos estos capítulos que nos han venido siguiendo. Ya estamos llegando, estamos en las últimas grabaciones de esta tercera temporada y seguramente cuando venga la cuarta habrá sorpresas y nuevas cosas, sobre todo que contribuyan al poder entender y al poder irnos desarrollando como ciudadanos, como sociedad civil, para el mejoramiento de nuestro querido Veracruz, para un programa, como ustedes saben, que ha venido aportando en general, pues aquellas grandes acciones que mujeres y hombres de Veracruz han realizado. Hemos tenido deportistas, empresarios, artistas, en fin, creo que ha sido una temporada interesante y bueno, pues ya vamos en camino a la recta final, todavía faltan 2 o 3 capítulos interesantes y bueno, pues este día me da muchísimo gusto recibir a un gran amigo, pero también un hombre que sin duda alguna ama a Veracruz, ama a Jalapa y que es de estas personas que siempre están en la lucha de poder hacer algo mejor por nuestra ciudad. Y me refiero a nuestro amigo Bernardo Martínez Ríos. Mi querido Bernardo, gracias por estar con nosotros, que esta ocasión lo estamos invitando y lo quisimos convocar al Calor Empresarial en su carácter de empresario, pero bueno, por supuesto no podemos dejar a un lado que él hoy tiene un cargo importante, de lo cual también platicaremos para pues entender un poquito sobre las cámaras empresariales en nuestra ciudad, en nuestro estado, porque él también es presidente de la Canaco acá en Jalapa. Bernardo, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y sobre todo por compartirnos diferentes puntos que ya iremos escuchando y que, como lo digo al principio, la idea es conocer, sumar y construir, que esa es la finalidad de este espacio, de todos los que nos hacen el favor de su atención. Bernardo, a mí me gustaría que nos empezaras platicando un poco sobre qué estudiaste, tu trayectoria, un poquito en principio sobre ti como tu vida profesional. Perfecto, pues primero que nada, Mauricio, muchas gracias. La verdad valoro y agradezco mucho la invitación. Como tú bien lo dijiste, somos amigos, no de ahorita, de hace muchos años. Y bueno, hoy la vida nos encuentra a cada uno en diferentes posiciones. Mira, pues yo te quiero decir algo, yo estudié mercadotecnia, soy egresado del Tecnológico de Monterrey, tuve esa oportunidad que me dio la vida y mis padres. Muy recién egresado, yo me incorporé a una empresa familiar y bueno, más adelante también cursé un curso en alta dirección en el IPADE y pues básicamente esa ha sido mi trayectoria. Siempre me llamó la atención el tema de lo que tenía que ver con la comercialización, con la propia mercadotecnia y bueno, pues ya después el tiempo me fue llevando a pasar de una área comercial a una parte directiva y es actualmente en donde pues me desempeño en un negocio familiar. Así es, ese negocio que es el tema y también por supuesto muy interesante, a veces polémico, a veces se entiende el tema del agua. Ustedes, bueno, tienen la empresa Jayapa, ¿no? Distribuidora de
de agua. Esta industria, que seguramente poco conocemos de ella, todos no vivimos sin ella, ¿no? Algo vital. Los procesos para esta industria, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se encuentra actualmente en el mercado? Bueno, mira, te voy a hacer un poquito de antecedente. Nosotros empezamos en 1993, estaba la industria prácticamente despegando, una industria que también se une a la coyuntura en aquella época de la aparición del cólera como un problema de salud, y en México muy acentuado por la calidad de agua que llega a las poblaciones. Es la industria refresquera la que al final lanza pues este gran negocio, y nosotros tuvimos ahí la fortuna de poder empezar cuando se empezó a hacer la cultura de tomar agua. A lo largo del tiempo se ha ido transformando, es una industria que tiene pocas barreras de entrada, y esto quiere decir pues que si ustedes lo observan, hoy hay muchos productores, porque también el mercado es muy amplio, y creo que bueno, ya las ofertas están muy segmentadas. Tenemos marcas transnacionales compitiendo en esta industria, que ustedes seguramente ya saben cuáles son. Hay empresas locales medianas, como en la que nosotros trabajamos, y hay una serie de microempresarios en donde, bueno, pues también tienen su mercado. Hoy, en el tema de tratamiento, pues también ha habido una evolución. Nosotros empezamos con una tecnología de punta, la cual también pues tuvo su origen cuando la guerra del Golfo Pérsico, donde los barcos había que dotarlos de un proceso de tratamiento que permitiera potabilizar el agua de mar y que esto no representara una carga adicional. Pues es una tecnología que mucho se desarrolló en Israel y después obviamente pues adoptada por los gringos, y bueno, nosotros hasta la fecha tenemos 2 plantas de purificación, ya segmentamos el mercado, estamos participando con 2 marcas, precisamente entendiendo un poquito cómo ha ido creciendo este negocio. Está muy competido, eso sí quiero decirlo, pero bueno, los valores que nosotros le hemos puesto a esto es mucha calidad, un compromiso de servicio con el cliente, un espíritu de servicio y alta innovación. Oye, la diferencia, digamos, entre incluso hasta el envasado y todo, supongo que debe de haber, no lo sé, de las marcas transnacionales, ¿no? En donde seguramente el producto viene envasado por días, en fin. Esto, ¿cómo opera? Es decir, con las marcas locales o las marcas regionales, digamos, y estas marcas transnacionales, ¿cuál es el nivel de competencia real? Bueno, en las marcas transnacionales, pues ellos operan con economías de escala, ¿no? En su proveeduría, en su cadena de abasto, ellos tienen esa ventaja. Están muy posicionados en los canales de distribución tradicionales. Claro. Para las empresas de otro calibre, a veces es difícil competir en esos canales porque, pues, estamos hablando de empresas como Coca-Cola, claro, como Danone, con Bonafón, como el propio Pepsi-Cola. Entonces, bueno, pues ellos han aprovechado la fuerza que les da, claro, el tener la presencia con el refresco. En el caso de esas marcas, pues también sus inventarios, digamos, son más elevados. Eso quizás no atenta contra la frescura del producto, pero a diferencia de otras empresas, pues este es un producto de alta rotación, donde generalmente en muchas plantas tú no vas a ver inventarios de días de agua, sobre todo de garrafón. Claro. En el caso de las botellas, pues sí es un inventario más pasivo, y ahí, por obvias razones del proceso, pues sí tienes que acumular, tienes que hacer inventario. Eso es en cuanto al manejo. Y en cuanto a las técnicas de envasado, yo te puedo decir que en el caso de nosotros no tenemos prácticamente diferencia alguna con lo que hacen las grandes empresas. O sea, nosotros a lo largo del tiempo pues también aprendimos que había que tener tecnología, maquinaria de punta, procesos de revisión, de control y de calidad, y sobre todo pues también tenemos nuestra fuente de abastecimiento, lo cual nos garantiza abasto y también nos permite pues tener una calidad mucho más homogénea en el agua de entrada, ¿no? Ya, muy interesante. Y para terminar un poco este tema, como dudas que me causan, existe también esta competencia
del agua en donde llevas, lavas tu garrafón y te lo llevan. ¿La diferencia de calidades es mucha? Bueno, finalmente el tema de lo que está sucediendo con ese tipo de lugares que obviamente tienen sus procesos de tratamiento, la mayoría pues está tomando agua propia de la red y esto a veces pues no te garantiza la misma calidad de llegada. En segundo término, son procesos, la verdad, poco regulados en su mayoría. Claro. Y no es tanto un tema de calidad, sino un tema de competitividad. Okay. Es decir, se compite a veces en condiciones disparejas, claro, contra una industria que está formalmente establecida. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces, por ejemplo, el costo del agua no es una tarifa industrial. Cuando ya tú tomas el agua para un proceso de esos, tienes que pagar tarifa industrial y el metro cúbico de entrada es más caro. Segundo, pues tú tienes que someterte a una serie de análisis, claro, y de procesos que hoy por hoy yo te diría, el único laboratorio en Veracruz que está certificado y que es propio del gobierno es el CESBER. Y mucho del muestreo se tiene que estar haciendo a ese nivel, claro, para que tenga la validez y porque es el propio laboratorio de la Secretaría. Claro. Y entonces en mucho de esta industria a veces lo que pasa es que al no tener la capacidad, la autoridad de la regulación, pues se puede estar cayendo en prácticas, yo no digo que malas o de mala calidad, pero al final a los que estamos tratando de hacer las cosas de otra manera, pues nos ponen desventaja. Claro. Y luego pues pasa mucho como lo del hombre camión, ¿no? Sí, que tú te autoempleas, claro, y entonces, bueno, pues tú en teoría te ahorras la carga social, claro, entonces y lo pones el negocio a lo mejor en el garage de tu casa y entonces pues eso te hace que llegues a un nivel de precio, pero bueno, a diferencia de eso... Llegas a un nivel de precio, pero también creo que puedes llegar a un nivel como consumidor de gran riesgo, porque, digo, y eso lo estoy diciendo yo, pero el lavado del garrafón, es decir, todo el proceso de limpieza del garrafón es fundamental, porque finalmente ahí están las bacterias, está todo lo que puede encerrar el mismo plástico, ¿no? Es un tema, sí, es un tema delicado, y yo entiendo que también en muchos casos pues es un tema económico, en el sentido de que pues si en un lado me cuesta $1 y en otro me cuesta unos 50, seguramente voy a comprar el de uno, pero la situación puede ser compleja, ¿no? En términos generales. Claro, y además quitas, por ejemplo, cuando tú distribuyes, pues tienes otro costo. Claro. Cuando tú tienes un proceso de lavado de 8 o 10 pasos con temperatura, etcétera, claro, pues vas a tener otros procesos. Aquí la ventaja que han tenido estos lugares, y quizás regresándome un poquito al tema, pues es que tú llevas tu propio garrafón y entonces pues te lo lavan, y si en un momento dado no se lavó bien o tiene algún residuo de olor, pues es propio de lo que tú mismo usaste tu garrafón. Pues sí. En cambio nosotros, pues la verdad nos llegan garrafones de muchos clientes y entonces hay que tener una norma muy estricta, ¿no? Claro, un proceso interesante. Pues sin duda interesante, y cada vez que hablamos de un tema no cabe duda que son temas que pueden llegar a ser pues muy, muy atractivos y apasionantes por conocer cada vez más sobre todas las industrias y todas las redes de comercio que existen. Bernardo, tú en este momento estás como presidente de Canaco en Jalapa. La región, entiendo que es un tema regional, sí, no sé, solo en Jalapa. Una de las preguntas que yo siempre me he hecho, y aunque lo entiendo de alguna manera, y trato como de darle como una interpretación, la funcionalidad o la finalidad de las cámaras empresariales, ¿cuál es? Es decir, de una manera simple, decirle en general a las personas que nos hacen favor de acompañarnos, ¿para qué existen las cámaras? Bien, de manera muy clara, primero le dan una representación a un gremio que tiene actividades similares. En este caso, por ejemplo, el comercio, los servicios, y la palabra turismo pues agrupa precisamente actividades que tienen que ver con la parte de turismo. Entonces, primero hay una representación formal. Segundo, las cámaras también
defienden a medida de sus posibilidades ese gremio que representan, y son también, en esa representación formal que tienen, que está en la ley, son órganos obligados de consulta. Entonces, en esas tres partes, las cámaras tienen también como finalidad pues el ser organismos de la sociedad civil organizados para proponer y para ser escuchados, ser consultados en los temas que tienen que ver pues con la actividad del gremio que representan. Cuando hablas de defender, para entenderlo más simple, ejemplos claros, es decir, la Cámara de Comercio, la Canacintra, Canirac, es decir, las cámaras que existen, ¿ante quién defienden o cómo es el tema? Bueno, nosotros finalmente mucha de la interacción es con los tres órdenes de gobierno: gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal. Cuando una cámara, como el caso de la Canaco, tiene ya una representación en todo el país, pues está confederada. ¿Qué quiere decir esto? Que pertenecemos a una confederación en la cual se postulan temas de carácter nacional, principalmente a nivel federal. Nosotros en la parte local tenemos mucha interacción con el gobierno del estado, o los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Cuando hablamos de la palabra defender, yo no quisiera que se tome como que estamos en una situación de buenos contra malos, pero a veces hay acciones que se toman en los gobiernos, o incluso puede ser un sindicato, en donde se afectan los derechos naturales que tú tienes, por ejemplo, al comercio, etcétera, y es cuando las cámaras adoptan un papel de defensa usando las herramientas que tenemos al alcance, que en este caso es la ley, es el diálogo, muchas veces, bueno, pues ese es el elemento que a nosotros nos ha llevado a veces a poder dar nuestro punto de vista, probablemente revertir ciertas decisiones, porque al ser un gremio importante, al ser un gremio representado, pues hay mucha gente que sí toma en cuenta la opinión, que además pues siempre tratas tú de que sea una opinión objetiva, una opinión prudente, y bueno, pues eso es el tema prácticamente de la defensa. Mira, he venido escuchando, y bueno, lo sé, esa parte sí, de que las cámaras empresariales deben de ser órganos de consulta. Yo siento que en muchos casos, a nivel nacional y a nivel estatal, y en fin, esa parte de la consulta, creo que la autoridad pues le ha no interesado, no la han tomado como los colegios de abogados, de arquitectos, en temas sensibles, muy sensibles, como puede ser la obra pública, como puede ser la construcción del Palacio de Justicia, pensando en los ingenieros, en los arquitectos, en los contadores, toda la parte contable, de administrativa, en las cámaras empresariales de igual manera. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué las cámaras han aflojado tanto y no poner más mano dura a que esto, que es un tema legal, se ejecute como debe ser? Porque finalmente entiendo, quienes componen las cámaras, las diferentes cámaras, pues son aquellos que pertenecen a X o Y gremio, ¿no? Y son personas de la sociedad civil, y son además todos aquellos que somos generadores de empleos, desde la iniciativa privada, nada desde el sector público, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué ha sucedido esto? Pudiera ser un poco porque también a veces las cámaras hoy en día pudieran ser el salto a los deseos políticos de algunos actores. Probablemente sí. La verdad es que sí hemos visto que muchos presidentes de cámara, no nada más aquí en Jalapa, sino en todo el país, claro, sí, han brincado a puestos
pero creo que también es algo a veces propio del trabajo que uno hace, porque precisamente cuando tú das tu opinión, cuando tú tienes este acercamiento, este diálogo, cuando tú puedes incidir en ciertas decisiones, pues automáticamente también hay compañeros que se sienten con esa preferencia, y lo cual, bueno, pues a veces es algo hasta natural que se da en las propias cámaras. Aunque en mi caso, yo te lo puedo decir, he tratado de ser muy neutral, siempre cumpliendo el encargo, y a esto que tú dices del por qué a veces no se toman en cuenta, yo quiero decirte que la experiencia que yo tengo es que a donde hemos hecho señalamientos, en muchos de los casos sí hemos sido escuchados. Puedo ponerte algunos ejemplos. Actualmente en este tema que tuvimos de la pandemia, nosotros como Cámara fuimos convocados a un consejo municipal en donde tomamos decisiones colegiadas, donde en muchas ocasiones quizás hubo propuestas que no se hicieron, pero en muchas otras incidimos para que tuviéramos, por ejemplo, una apertura menos agresiva contra el negocio. Y bueno, pues en temas nacionales es donde hoy vemos muchos liderazgos que probablemente están acotados. Sí, tienes toda la razón. Creo que muchas veces nosotros lo hemos visto en el propio Consejo Coordinador Empresarial de México. Las posturas no han sido quizás en la forma en la que nosotros esperamos, pero creo que también tiene que ver mucho con los estilos y además con los compromisos. Y en esta revolución que estamos viviendo de tobogán, ¿no? De rueda de la fortuna, de que, híjole, tan complejo este sistema, esta forma de gobierno que hoy vivimos, ¿no? Sí, desde luego, y la verdad es que no, tampoco, nosotros no estamos a favor de que estemos polarizados, así como también tenemos la obligación de señalar lo que se puede hacer mejor o lo que no está bien a nuestro juicio. También tenemos que ser responsables en señalar lo que se hace bien. Entonces, muchas veces también se toma esta tribuna para nada más estar señalando lo malo o quizás para una crítica destructiva. Y me parece que nosotros también como Cámara, como líderes, tenemos que pasar a ser proactivos en la propuesta, tenemos que construir y también tenemos que rodearnos de gente pues, que nos alimente de las propuestas. Y te pongo, por ejemplo, ahorita el caso de la reforma eléctrica, que es una cosa muy controversial. Entonces, de repente tú ves que hay una postura de esa al no, pero cuando empiezas a analizar, pues de repente ves que muchos líderes se apegan a la Agenda 2030 ambiental, y de repente, bueno, pero también no conocemos el fondo de cómo está operando realmente hoy la industria, y ahí en ese sentido, pues es donde tú tienes que ser muy objetivo y conocer muy bien los alcances de la ley, como para poder vertir una opinión y que no nada más se vea como que lo que beneficia al comerciante. En este caso, pues es lo que nos va a beneficiar a todos, ¿no? Como país. Viéndolo hacia favor de, en este caso, del comercio, del empresariado, ¿no? Un poco para ir cerrando esta charla tan la verdad que nos deja mucha información interesante. Te diría, ¿cómo ves a nuestra capital? ¿Cómo ves en este momento en la parte empresarial, ya saliendo pues de un proceso de pandemia, o por lo menos si no del todo, de pues me atrevería a decir, de este pánico que teníamos o que tenían muchas personas? ¿Crees que va empezando a repuntar, que empieza a moverse? ¿Y hacia dónde lo visualizan como empresarios? Bueno, primeramente, sí hemos sentido en este año ya un mayor movimiento económico, sobre todo en este último semestre. Nosotros siempre vimos que conforme fuera avanzando también el tema de la vacunación, se iba a ir dando poco a poco, primero la disminución de casos y segundo, pues una mayor apertura. Entonces hoy, por ejemplo, nosotros ya vemos que hay más movilidad, hay más derrama económica. Sin embargo, bueno, pues todavía estamos atentos a seguirnos cuidando. La ciudad hasta la semana pasada estábamos en un semáforo amarillo, pero bueno, los recorridos que a veces uno hace, empiezas a ver y te da mucho gusto ya ver lugares con más aforo, restaurantes ya más llenos.
Platicaba yo en la mañana con una amiga que se dedica a los banquetes y me dice, ya tengo contratadas todas las fechas, lo cual también a nosotros nos da mucho gusto. Por supuesto. Jico hace 2 semanas tuvo también ya bodas, entonces sí vemos hoy ya un camino distinto al que teníamos el año pasado. Para nosotros viene ahorita el Buen Fin, que también yo quiero aprovechar el tema. Por supuesto, es la fiesta por del supuesto. comercio nacional. Claro. Este es un evento que siempre ha organizado. ¿Qué fecha es? Del 10 al 16 de noviembre. Okay. Es una fiesta que nosotros le llamamos. Igual que el año pasado, va a durar más días, precisamente para evitar el confinamiento. Claro. Y estamos muy positivos. La verdad, estamos muy positivos. Esto de la pandemia también estamos viendo una participación más copiosa de las MIPYMES, que es lo que a nosotros también nos interesa mucho, no que los grandes comercios no o empresas, pero sí vemos hoy una mejor participación en cuanto a lo que es el Buen Fin, y también vemos un crecimiento en la plataforma de comercio electrónico. Entonces creo que esa parte para Jalapa y su región va a ser importante. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Mauricio? Perdón, antes de pasar esta parte, yéndome un poquito más al tema del Buen Fin, sin duda es un momento, es una fiesta, como tú dices, del comercio que cada vez representa mayor venta, mayor movilidad, es decir, es un pulmón de oxígeno para los empresarios. Sí, y además cada año la meta ha ido creciendo, y ha ido creciendo mucho los últimos, si de por sí antes de la pandemia el comercio electrónico ya traía un crecimiento importante. Hoy con la pandemia el crecimiento va a ser mayor porque obligó a muchos comercios a sumarse a esta forma de vender. Tampoco estamos diciendo que el Buen Fin sea la panacea o el aliciente, pero ayuda mucho a mover muchos inventarios, a reactivar la economía y también a presentarle al consumidor buenas ofertas. La gente ya está esperando el Buen Fin para muchas cosas. La industria automotriz está empezando a reactivar, hoy hay un tema ahí de cadena de suministro. Pero bueno, lo que hemos ido nosotros planteando es, empieza a haber mucho mayor movimiento. Ya quisiéramos hablar no de una recuperación, sino de una generación de economía. Sí, bueno, pero bueno, creo que vamos a tener un cierre mucho mejor y esperamos tener un 2022 más fluido. Más fluido, más próspero. Sí, así es. Y bueno, pues perdón que te interrumpí, pero me interesaba lo del Buen Fin. No, adelante. ¿Hacia dónde ves que...? Pues mira, va a haber ahorita un cambio de administración municipal. La verdad es que también nosotros estamos esperando que se siga invirtiendo en Jalapa, que el gobierno sea ese gran motor en donde se genere obra pública. Conocemos hoy algo del programa que se está viendo para Jalapa, y lo cual es bueno. Sin embargo, creo que no hay que descuidar otras áreas importantes para Jalapa. Tenemos que trabajar mucho en el tema de vialidad, se tiene que seguir reforzando mucho el tema de seguridad, se tiene que darle un gran impulso al turismo, a la cultura y a todo lo que nosotros tenemos. Yo por ahí platicaba con una persona, le digo, tenemos hoy una gran universidad que es la Universidad Veracruzana, con un presupuesto de más de 5,000 millones de pesos, y que se tendría que hacer ahí un gran esfuerzo con el gobierno, con los gobiernos, porque es una gran casa generadora de cultura, de arte, de eventos. Así es. Y me parece que eso también le tiene que ayudar mucho a Jalapa, ¿no? Claro, y ahí siempre comento, pero mucho de la formación del Consejo de Turismo, Cultura y Deporte de Veracruz es justamente coadyuvar en muchos casos justo con universidades, no solamente las públicas, sino también las universidades privadas, que también hay casos muy específicos, como la Universidad de Jalapa trae un empuje interesantísimo hacia la cultura, hacia los intercambios, hacia el arte, y bueno, es una cuestión natural que bueno que lo toques, y sobre todo también qué bueno en el sentido de que ustedes como Cámara proyecten también e impulsen mucho. Yo siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, que la industria del turismo es una industria generadora de fuentes de empleo, porque la cadena que genera el turismo es sumamente grande, y obviamente entiéndase como turismo todo lo que es el desarrollo artístico, cultural, gastronómico, en fin, es una altísima posibilidad de buscar el desarrollo en una ciudad como lo es Jalapa y sus alrededores, ¿no?
tenemos riquezas naturales, riquezas naturales en el río, a unos kilómetros el mar, la montaña, es decir, muchas cosas que hacer, y yo creo que la autoridad hoy en día debe y va a poner especial énfasis. Yo a veces escucho, bueno, existe un problema muy serio con el tema del agua, que ahí más que el tema del agua como tal de suministro, que es muy importante, el drenaje, toda esta parte, es fundamental que se atienda, que sobre todo se borre ya este nido de delincuentes que están en esta parte del agua potable, y que ojalá además sea castigado, porque es justo. La cantidad de millones que se han desperdiciado, se han robado a través de esta dependencia, la verdad es que es terrible. La seguridad, la obra pública que es urgente, en fin, son muchos factores, pero no sé si coincidas, todo esto es un tema que hay que atender en casa como una capital importante, pero hay que impulsar sin lugar a duda el desarrollo turístico, el desarrollo cultural, el desarrollo de la ciencia, de la cultura, de la educación. Es fundamental porque además es algo que tenemos nosotros como algo natural en la capital y alrededor, ¿no? Sí, digo, finalmente el turismo es una industria que, como tú bien lo señalas, pues, genera mucha mano de obra, y tenemos un entorno único, diría yo. Tenemos 2 pueblos mágicos muy cerca, que también eso es algo que tendríamos que estar explotando. Claro. Y tenemos que trabajar en nuestras fortalezas, Mauricio. Creo yo que tenemos que detectar bien nuestras fortalezas, trabajar en ellas. Esta pandemia, nosotros, te quiero decir algo, nos dejó una lección. Y una de las grandes lecciones es que nosotros nos dimos a la tarea de salir adelante prácticamente solos. Claro. Y tuvimos que ser creativos, y tuvimos que adaptarnos, y tenemos que hoy entender que no todo la solución viene del gobierno. Claro. Sí, desde la posición, te diría yo, hablando como presidente de la Cámara, nos toca incidir, nos toca influir. Claro. Hace rato tú me decías, oye, ¿y las cámaras para qué sirven? Te voy a adelantar un tema, y ahorita porque se me vino a la memoria, pero hoy estamos en posibilidades con el alcalde, de gestionar 2 proyectos importantes. Uno es no porque dependa de la Canaco, ni tampoco del presidente municipal, pero sí estamos haciendo una sinergia para concluir el proyecto de traer una clínica a Jalapa del IMSS de 144 camas. Claro. Y es algo que es un tema que agarramos nosotros porque estaba por ahí atorado. Claro. Lo subimos precisamente como propuesta de la Cámara de Comercio, se la dimos a conocer a todos los que participaron en las elecciones y que nos acompañaron en la Cámara, y hoy es un tema que hemos estado trabajando. Sería magnífico, maravilloso. Y la verdad es que es algo necesario para todos. Por la salud, por el empleo, por la economía, son más de 1,700 millones de pesos los que se derramarían. Y por el otro lado también un proyecto de Canaco es traer una oficina de Profeco. Ustedes recordarán que se recogieron las delegaciones, se fue la oficina a Veracruz, estuvimos la semana pasada con el procurador federal, y bueno, hay una posibilidad de que pueda tener Jalapa, si no una delegación, sí una oficina, para evitar pues ese traslado que se hace a Veracruz, y eso también a Jalapa le representa trabajo, ¿no? Somos una capital, me parece que hoy tenemos que entender eso como capital de Veracruz. Creo que tenemos muchos retos. Qué interesante, qué buenas noticias, la verdad son buenas noticias. El tema de la clínica del ISSSTE, ojalá y se logre. Es del IMSS. Del IMSS. Y también va a haber una del ISSSTE. O sea, sabía algo que incluso estaban pensándola ahí en la salida a Coatepec, poderla... Sí, hay una del ISSSTE, que esa ya está muy avanzada. Nosotros tomamos el tema del IMSS. Del IMSS. Y vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte. Es que además en el tema del IMSS, pero bueno, ya para casi cerrar, yo no sabía que de las clínicas que tenemos hoy en Jalapa, todas las personas que están en municipios cercanos a Jalapa las atienden en una sola clínica, y por supuesto que no hay posibilidad humana de atender. Claro, estamos rebasados, y te puedo decir otra cosa, nosotros tenemos hoy una consejería en el IMSS. O
sea, somos de las pocas cámaras regionales donde tenemos un consejero en el IMSS, un consejero en Infonavit, tenemos hoy un síndico del contribuyente. ¿Y por qué lo digo? No lo digo por vanidad, lo digo porque en esas posiciones también se han hecho cosas muy interesantes. Se ha atendido mucha gente, se han salvado muchas vidas, que es algo que también lo decimos con mucha humildad, pero ahí está. Y hoy creo que dentro de esa postura, si nosotros podemos poner ese grano de arena para que la clínica no se pierda el presupuesto, para que se desatoren los temas que nosotros podemos desatorar, pues bienvenido para Jalapa. Qué bueno, pues sin duda excelente trabajo, qué bueno, qué gusto verte, Bernardo, y verte pues empujando, haciendo que sucedan las cosas, que eso es lo importante, que estos espacios que ustedes tienen y que ustedes están al frente puedan servir. Mis felicitaciones como empresario. Muchas gracias. También a tus hermanos, con quien también tengo una gran amistad, grandes empresarios, también hombres de bien siempre. Un saludo para ellos y para todos los miembros de la Cámara de Comercio, un abrazo, un saludo y pues agradecerles. No sé si gustas agregar algo más, Bernardo. Pues mira, estamos hoy, como tú lo dijiste en un principio, somos gente que queremos a Jalapa, queremos a Veracruz, queremos a México, queremos que nos vaya bien. Y en esta cultura también, como lo dije hace rato, nos toca proponer, nos toca ser escuchados, nos toca no bajar la guardia y bueno, pues dejar un legado, un granito de arena para que podamos tener una mejor ciudad. Por supuesto, pues muchísimas gracias, Bernardo Martínez Ríos, nuestro invitado de este capítulo, y nosotros pues nos despedimos, nos vemos la próxima semana en nuestro siguiente capítulo. Hasta la próxima, muchas gracias. Pues por hoy llegamos al fin de este capítulo. Seguir escuchando, aprendiendo y conociendo lo que hacen las grandes mujeres y hombres de Veracruz en el tema empresarial, cultural, económico, deportivo de nuestro estado es tarea fundamental de Al Calor Empresarial, este espacio del calor político. Nos vemos en esta tercera temporada. Hasta la próxima.